monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Quiero, hermanos, hablar el tema: el Dios, el gran yo soy. Padre, bendice tu palabra, Señor. Tu palabra nos revela grandemente cuál es el nombre de aquel que nosotros adoramos. Y al conocer, y al estudiar, y al leer, y al escudriñar, nos podemos dar cuenta que estamos delante de un ser trascendente. Te pedimos en esta hora del día que tú hables a nuestros corazones, que tú te manifiestes a nuestra vida. Enciérranos, acorrálanos. No nos permitas huir en la vagancia de nuestra mente, sino ayúdanos a verte con claridad, a verte como tal como tú eres, adorarte tal como tú eres, como tú mereces. Tú eres el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el gran yo soy, el autor de la vida, el eterno, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Tú eres el Padre eterno. Háblanos a través de tu palabra, y que nuestros corazones hoy salgan anonadados de tu persona. Transfórmanos, cámbianos, regenera aquel que no ha sido. Pero que cuando tengamos este encuentro con Dios, nunca volvamos a ser los mismos.
En Cristo Jesús oramos. Amén. En una ocasión, en una reunión de escuela dominical, un niño pequeño estaba haciendo un dibujo y cuando la maestra le preguntó, ¿qué estás dibujando? El niño le contestó sin dudarlo ni un solo instante y le dijo a la maestra, estoy haciendo un dibujo de Dios. La maestra, sorprendida, le dijo, ¿un dibujo de Dios? Tú no puedes hacer un dibujo de Dios porque nadie sabe qué aspecto tiene Dios. Y el niño en su inocencia le dijo, cuando termine mi dibujo, ustedes lo van a saber. El ser humano tiene su propia idea de lo que Dios es. El ser humano tiene un concepto tan bizarro de lo que Dios es y quién Dios es. Es ese conocimiento tan limitado que aún en la vida del creyente tiene de Dios, que nos ha llevado a un estilo de vida tan limitado y tan lejos de lo que Dios verdaderamente pide. Y tal como lo hemos mencionado a través de esta serie que hemos empezado, hermanos, la frase del A.W. Tozer es la frase célebre que he tomado para esta serie. El concepto que nosotros tengamos de Dios será lo que determine nuestra forma de vivir. Es lo que nosotros tomamos de lo que es Dios, lo que decía él, lo grande, alto, fuerte, chaparro, enano, que Dios pueda parecer a nuestros propios ojos, será el tipo de adoración que el hombre le rinde. Y la verdad es que el hombre, hermanos, cree que puede agradar o satisfacer a Dios en base a sus propios esfuerzos. Cree que por caminar de rodillas, por flagelarse, por hacer alimento, por danzar, Dios ya va a tener una satisfacción de lo que ellos hacen y que van a tener una relación con Él. Pero hermanos amados, el día que el hombre, el día que cada uno de nosotros tengamos un encuentro personal con Dios, ese día nuestra adoración y nuestra manera de vivir va a ser completamente transformada. Todos los que tuvieron una comunión con Dios, todos los que conocieron a Dios, su vida jamás volvió a ser la misma. Y es que podemos conocer a Dios de una manera cognitiva. Podemos conocer a Dios de una forma mental. Podemos conocer teoría o teóricamente de Dios, pero no es lo mismo conocer a Dios de manera mental a conocerlo de manera personal. Y era lo que Moisés en su vida necesitaba. Aquel tímido hombre asesino, aquel hombre que huyó de la tierra de Egipto por matar a un egipcio, por defender a su hermano, aquel hombre temeroso, jamás volvió a ser el mismo. Porque el gran yo soy se le apareció en esa zarza y su vida cambió radicalmente. Aquel hombre inmundo de labios vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y ese hombre jamás volvió a ser el mismo. Ese perseguidor de la iglesia, ese hombre fiero y ese hombre completamente airado contra la iglesia, ese hombre que firmaba consintiendo la muerte de miles y miles de creyentes, un día tuvo un encuentro con Dios y su vida jamás volvió a ser la misma. El hombre necesita conocer a Dios, pero tal como Dios se ha revelado, no como nosotros pensamos que es Dios. Hoy en día la religión ha descontinuado la idea de Dios, ha diluido, ha mezclado, ha rebajado el concepto, gracias hermano, de lo que Dios es. Pero nosotros necesitamos regresar a entender lo que Dios es y quién es Él. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de eso? Que ese Dios grande y poderoso no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él, por primera vez en la Escritura, y es el único texto que vemos en la Biblia, es Él quien se revela por su propio nombre. Mire ahí, hermanos, en el versículo 13, por favor.
Dios, a través de esta zarza ardiendo, se aparece a Moisés y le dice que vaya a los hijos de Israel y a Faraón y les diga que Él ha venido en rescate para librarlos. Él ha escuchado sus tormentos, Él ha oído el sufrimiento de Israel. Dios se ha acordado de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y ahora Dios quiere presentarse de manera personal ante su pueblo, y quiere Dios que su pueblo conozca quién es Él. Y Dios le dice a Moisés: tú vas a ser el instrumento que yo voy a usar para que los hijos de Israel me conozcan. Vea versículo número 12. Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te servirá por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios en este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Moisés hace esta pregunta a Dios. Le dice: Señor, si ellos me preguntan, a ver, ¿qué Dios te envió? ¿Quién te ha enviado a nosotros? ¿Con qué autoridad vienes tú a querernos sacar de la nación de Egipto? Dice Dios a Moisés: ¿qué les digo? ¿Cómo te presento? ¿Cómo te llamas? Y mira el verso 14, hermanos. Dios se revela por su nombre. Y le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Quizá algunos en este momento están como Moisés en ese tiempo. ¿Ese es un nombre? ¿Yo soy es un nombre? Sin embargo, hermanos, el nombre con el cual Dios se dio a conocer, ese nombre con el cual Dios se presenta a ellos, encierra y manifiesta lo que Él es. Es este nombre lo que lo hace diferente de todos los dioses creados por el hombre. Porque este nombre refleja que Él es un ser increado. Este nombre refleja su eternidad. Este nombre refleja su poder. Este nombre representa su autoridad. Este nombre representa su majestad. Este nombre lo hace diferente de todo lo creado. Y Dios se le presenta a Moisés diciéndoles: quien los va a libertar, quien les va a sacar de la esclavitud, es alguien trascendente. No es cualquier Dios, no es cualquier hombre, no es cualquier nación. Es el Todopoderoso el que los va a sacar. Detrás de ese nombre, hermanos, se encuentra la esencia de lo que Dios es. Pero vamos a ver un poco de contexto. ¿Por qué Dios se presenta así? Éxodo 1, por favor, hermanos. Éxodo 1. Tú y yo conocemos la historia. Israel llega a Egipto a través de Jacob, a través de su familia. Recuerda, no había alimento. En la tierra de Canaán caminan hacia Egipto. José ya está allá, manda a traer a su familia, y tú conoces la historia. Jacob y su familia empiezan a multiplicarse en la tierra de Egipto. Ahora, Dios ya le había advertido a Abraham que esto iba a pasar. Dios ya le había dicho a Abraham que su pueblo iba a estar en esclavitud por 400 años y que él después los va a libertar y los introduciría en esa tierra que fluye leche y miel. Hermanos, a veces parece que las promesas de Dios no se cumplen, pero déjame decir una cosa, hermanos: las promesas de Dios se cumplen en el tiempo que Él ha determinado en su soberanía. Pero tengo una cosa: Él es fiel. Y aunque para el mundo Él ha tardado 1000 años, Él va a cumplir lo que ha prometido. Para Él un día es 1000 años son como un día. Dios no está sujeto al tiempo, hermanos. Tú y yo nos desesperamos porque queremos ver las cosas en el momento, pero Dios tiene algo que tú y yo no tenemos. Tiene una sabiduría sobrenatural, que Él ve más allá de lo que tú y yo percibimos. Y Dios le dijo a Abraham: en el tiempo determinado yo voy a sacar a Israel con mano poderosa. Yo me voy a presentar no solo a tu pueblo, Abraham. Yo me voy a presentar a todas las naciones. Todas las naciones sabrán que yo soy el único, el suficiente y gran Dios verdadero. Y me voy a dar a conocer de una manera maravillosa. Y Dios tenía que usar un instrumento. ¿Y sabe quién era ese instrumento? Egipto.
Faraón sería la pieza clave, sería la pieza en el tablero de ajedrez que Dios usaría para revelar su gran nombre, no solo a los hijos de Israel, sino que todas las naciones un día llegaran a saber que Él es el yo soy, y el nombre de Dios se volvió temible, y se volviera temible. Dios se va a presentar una entrada triunfal, maravillosa, a través de una nación pobre y pequeña como la nación de Israel. Hermanos, Israel es lo que es y fue lo que fue por quien estuvo detrás de ellos: el Todopoderoso. Lejos de Dios, tú y yo y cualquier nación no es nada. Y en ese contexto, Israel se encontraba en un estado de gran opresión. Mire lo que dice el versículo número 10. Faraón y sus séquitos se dan cuenta de que la nación de Israel se está incrementando en gran manera. Ya no los pueden frenar. Están reproduciéndose y multiplicándose, y están con el temor de que ellos vayan a dar un golpe de estado y vayan a querer conquistar a la misma nación de Egipto. Faraón quiere frenar eso, verso 10. Ahora pues seamos sabios, dice, para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaron con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo, en todo su servicio, y los cuales los obligaron a trabajar con rigor. Hermanos, ellos tratan y quieren frenar la multiplicación de la nación de Israel, no solo a través de estas grandes cargas, sino también a través del decreto de asesinar a todos los niños menores, todos los niños varones de pecho, quitarles la vida, cortarlos de la tierra. Muy parecido a lo que vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, que fue la misma cosa que Herodes hizo. El rey no va a nacer, el rey no vendrá. Tenía temor. Y vemos que en medio de esta circunstancia de esclavitud, opresión, amargura de alma, es la manera perfecta, era el momento adecuado en el cual Dios tendría que presentarse a ellos como el Dios fiel, como el Dios que estuvo con sus padres y que se acordaría más adelante de ellos. Capítulo 2, verso 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hermanos amados, qué bendición que Dios no es un ser humano. Qué bendición que Dios no es un ser que le da Alzheimer. Él nunca olvida lo que ha prometido. Él es el Dios de pactos. Y Él se va a revelar así a Israel. Él se va a revelar así, como alguien diferente y distinto a lo que ellos han visto. Ahora, 400 años Israel está esclavizado en Egipto. ¿Qué crees que Israel vio y aprendió por 400 años en Egipto? Probablemente aprendieron a adorar de la forma pagana que ellos adoraban. Conocieron la mayoría de los dioses que los egipcios adoraban. Por 400 años viviendo en una tierra ajena, probablemente ellos conocían, sabían y habían oído la forma de adoración pagana. Quizá a lo mejor algunos de ellos, no sabemos, la Biblia no dice, pero quizá algunos de ellos hasta idólatras quizás se pudieron haber vuelto a los dioses egipcios. Pero Dios quiere mostrar a su pueblo que Él no es un Dios diseñado bajo la mente del hombre. Dios quiere mostrarse como el único Dios y que no hay otro fuera de Él. Y se revela a Moisés de tal manera que comunica su nombre, y en su nombre comunica la esencia de lo que Él es, el yo soy. Ahora, hermanos, escuche, el término yo soy representa el nombre de Dios bajo 4 consonantes conocidas como el tetragramatón, que significa 4 letras. Y estos 4 consonantes, hermanos, recuerde que en el alfabeto hebreo no contiene vocales o no se pronuncian vocales. Por lo cual, hermanos, estas 4 consonantes se manifiestan en el nombre de Dios. Las 4 consonantes o las consonantes son Yud, Hei, Bab, Hei. No es YHWH, no, es Yud, Hei, Bab, Hei, que son las 4 consonantes
que se utilizan para el nombre de Dios, a lo cual se comunica o se pronuncia a lo largo de las traducciones se ha comunicado como el término Yahweh o Yahvé. Ahora, ¿por qué decimos Jehová? Bueno, los masoretas, un grupo de sabios judíos queriendo mantener el nombre de Dios oculto, utilizaron, hermanos, lo que son las vocales del término Adonai, que fue el término hebreo que usaron para llamarle Señor y no utilizar este nombre, pensando en el mandamiento que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Era una interpretación errónea. Y trataron de ocultar este nombre bajo la cobertura de usar las vocales del término Adonai, introduciéndolas en este tetragramatón, y el nombre que se obtuvo fue el nombre de Yehová o Jehová, que con el paso de los años, hermanos, se ha conocido, se castellanizó como el término Jehová, que es el término que hoy tenemos. Pero el nombre de Dios, hermanos, sinceramente hablando, no es Jehová en sí. El nombre de Dios es Yahweh o Yahvé. Yud, Hei, Bab, Hei. Ese es el nombre de Dios. ¿Y qué significa eso? El que es y el que será. ¿Qué manifiesta el nombre de Dios? Un Dios autoexistente, autosuficiente, independiente, majestuoso, trascendente, poderoso, que no termina, con un reino sempiterno, el que es, el que era, el que será, por los siglos de los siglos. Y a esto se le conoce como la doctrina de la aceidad de Dios. Dios se presenta de una manera categórica. Ahora vea lo que dice el versículo 15. Esto es interesante, esto es importante. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los de hijos de Israel. Ahora ahí vemos el término castellano, Jehová. Pero en la Biblia de las Américas o en otras Biblias vas a ver el término Yahweh o Señor. No usan el término Jehová. Yo tengo la Biblia Peshita, y en la Peshita, que es el español, del arameo y del hebreo, no viene el nombre Jehová, viene el nombre Yahweh. Así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, que nosotros en español, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Vea lo que dice el 15. Este es mi ¿qué, hermanos? Mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos, ¿qué, hermanos? Con todos los siglos. Hermanos, Dios quiere, y en su deseo es que le recordemos por todos los siglos, no solo por el título del nombre, sino por lo que él es: el eterno, el autoexistente, el autosuficiente, el independiente, el trascendente, el Dios que no necesita de nada ni de nadie. Él es por sí mismo. Él no depende de ti ni de mí. Él no necesita de ti ni de mí. Él no se siente vacío. Él no tiene necesidad de comunicarse conmigo. Él no se siente solo. Él no necesita que lo alimentes. Él no necesita que le brinques. Él no necesita que le bailes. Él es y será por lo que Él en esencia es. Hagas o no hagas, Él seguirá siendo Él. Y eso es lo que Dios le dice a Israel. Ahora, en medio de estas circunstancias, lo que Dios quiere decirle a Moisés es: Moisés, quiero que le digas a Israel que ha llegado no otro Dios. Quiero que le digas a Israel que ha llegado el único. Y que ellos van a conocer al único, y que lo van a conocer de una manera maravillosa. Y ahí vemos algo que se llama gracia, hermanos. El único, el autoexistente, ha decidido por su soberana voluntad voltear a ver a estos pobres y miserables pecadores como nosotros, decidiéndose soberanamente y por amor revelarse a nosotros por lo que Él es. Y que nosotros podemos, por la gracia de Dios y la sangre de Cristo, tener comunión con el único. Y no solo tener comunión con el único, llamarle Abba, Padre. Es maravilloso saber que cuando yo voy a orar y digo Padre, no estoy orando a un mono de papel.
No le estoy orando a a un ser que fue diseñado en la mente de otro mortal como yo. No, le estoy orando a aquel que es el eterno y único Dios poderoso, al autoexistente ser, al que lo es todo en la eternidad. Y que no me estoy acercando a cualquier imagen de talla, ni me estoy acercando a algo que va a pasar o que se desmorona con el tiempo, sino alguien que es y seguirá siendo, pase lo que pase, que el control de todo lo tiene Él. El nombre yo soy manifiesta lo que Dios es en esencia. Yo soy el que soy. En Isaías dice, yo soy Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios. Ahora, hermanos, el nombre de Dios nos permite a nosotros no solo saber cómo es Él, sino saber cómo puedo relacionarme con Él. Hemos conocido facetas de Dios y lo vamos a estar viendo durante estos sermones. Santo, fiel, bueno, misericordioso, clemente, justo, omnisciente, omnipresente. Estas son las cualidades, son los atributos comunicables de Dios. Pero cuando entendemos quién es Él en la esfera de eternidad y cómo Él se manifiesta a sí mismo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que todo lo que hemos creído, que todo lo que hagamos para Él, siempre valdrá la pena. No se deteriora, no fracasa, no se interrumpirá, porque no hemos confiado en una religión, hemos confiado en el gran yo soy. Y es lo que Dios quería que Israel entendiera, que ellos estaban seguros bajo la cobertura de su mano, porque ellos no perecerían por quien es Él, porque Él fue el quien les dio las promesas. Él es el que les ha revelado su poder. Israel estaría seguro por quién es Él. Y hermanos amados, tú y yo estamos seguros y creemos en esa promesa de que tenemos vida eterna, simple y sencillamente por saber quién es Él. Por eso el apóstol Pablo dice, así que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada superior a Él. No hay nadie superior a Él. ¿Y qué nos enseña el nombre de Dios? Vamos a ver algunas cositas. Número 1, que Dios es la fuente de todo y que Él no necesita nada. Mire Colosenses 1, por favor, hermanos. Colosenses 1. ¿Sí está aquí, hermanos? Colosenses 1. Colosenses 1. Mire lo que dice la escritura, Colosenses 1, versículo 16 y 17. Del versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Vea el término, hermanos. El primogénito de qué, hermanos? De toda creación. Esto habla, primogénito no se refiere al primer creado, como algunos lo dicen, sino que cuando dice primogénito, tengo que ver es que Él es antes de toda creación. Hermanos, antes de los cielos y la tierra existir, la luz, las sombras, las tinieblas, el planeta, la materia, lo inmaterial, lo celestial, todo lo que ha sido creado, todo eso, hermanos, ha sido después de lo que Él es. Él siempre ha existido en la eternidad. Él nunca ha necesitado nada de nadie ni de nada, hermanos. Él no necesita ayuda, Él no necesita consejo, Él no necesita que alguien venga y le diga qué hacer. Él siempre ha sido sabio, entendido, inteligente. Hermanos, Él siempre ha necesitado de sí mismo, no de nadie. Él es un ser increado. Dios no tiene origen, hermanos. Dios no tiene principio y tampoco tiene final. Él siempre ha sido Dios. Él siempre ha sido Dios. Él es el primogénito de toda la creación. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué más, hermanos? Hermanos, yo sé que muchos de nosotros tenemos una lucha contra nuestro adversario, el diablo. Pero déjenme una cosa, hermanos. Vuestro adversario, el diablo, es una creación más de Él. Y al ser Satanás una criatura creada de Él, sabemos que nosotros estamos del lado correcto de la victoria. Porque no estamos del lado de un ser creado, estamos del lado de un ser increado. Que con el simple poder de su boca, si Él quisiera, puede destruir algo o crear algo de la nada. Satanás es un ser creado, poderoso. La Biblia habla de principados, potestades en ciertos rangos o niveles en la eternidad. Es poderoso, pero jamás podrá ser todopoderoso. Él quiso ser igual a Dios, pero fracasó porque jamás podrá ser igual a Dios. Satanás en su orgullo y soberbia no ha entendido que hay alguien por encima de él y que siempre habrá por encima de él alguien. Y que por la gracia de Dios, hermanos, nosotros en Cristo Jesús estamos del lado correcto. Estamos del lado correcto. Por eso, querido cristiano, no deberíamos, ahora digo, no deberíamos, no estoy afirmando, no deberíamos de tener temor a Satanás ni a sus huestes celestiales. No deberíamos de tener temor. Ahora, que deberíamos de tener respeto, cuidado, vamos a ir cierta reserva con el diablo. Sí, es un ser poderoso, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. La victoria está de nuestro lado. Todo tiene que ver con Él. Él es el creador de los cielos, de la tierra, visibles, invisibles. Los ángeles, seres angelicales, los seres superiores que podamos ver, todo fue creado por Él y para Él. Él no necesita nada de ti ni de mí. Versículo 17, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, ¿qué, hermanos? Subsisten. Si la tierra está todavía con vida es porque Él la ha mantenido con vida. Él es el centro de la creación. Él es el centro de todo lo que está con vida hoy. Si Él quisiera que lo que está hoy hecho fuera destruido, en un abrir y cerrar de ojos sería destruido. Dios es el autor de la creación. Para su gloria fue creado la creación. Para su alabanza fue creado lo que vemos ahora. Él no creó al hombre porque Dios se sintiera solo. Ay, voy a crear al hombre porque me siento solo. No, Él no creó los ángeles porque Él se sintiera solo. Él no creó a los animales porque Él se sintiera solo. Todo lo que Dios creó, lo creó para resaltar su propia gloria, su grandeza. Y tú y yo, los animales, las plantas del universo, son el reflejo de la gloria del yo soy. Y a través de todo eso podemos darnos una pequeña idea de la grandeza de cómo es Dios. Job dijo, todas estas cosas son solo el borde de tus caminos. Y cuán leve, decía Job, es el susurro que hemos oído de Él. Dios es la fuente, el sustentador y el fin lógico y justo de todo lo que existe. Todas las cosas proceden únicamente de Él. Todas las cosas son suyas. No hay nada que nosotros tengamos que nos pertenezca. No hay nada que nosotros digamos o hagamos que sea de nuestra autoría. Todo tiene un autor. Todo tiene derechos de autor. El hombre no ha descubierto nada que Dios no haya revelado antes. En un dato nada más así al aire. El libro de Job es el libro más antiguo de las escrituras. No es ni siquiera Génesis, hermano. Job es el libro, según la tradición, según los estudiosos, es el libro más antiguo. Y Job hablaba de cosas que aún no habían sido descubiertas en ese tiempo. Pero vemos a Job hablar, por ejemplo, de la osa mayor y las pléyades. Un animal que no ha sido conocido por la humanidad. Nadie sabe cómo es ese animal. Algunos figuran que es alguna ballena, algún monstruo marino, el leviatán. Un animal de miles y miles, millones de años de antigüedad. Según la tradición es el animal más antiguo aún que los mismos dinosaurios.
Pero Job ya hablaba de algo que la ciencia todavía no había descubierto. La ciencia lo único que ha podido descubrir y ver es un pequeño de los bordes de los caminos de la grandeza del Creador. Pero nada es de nuestra autoría. Nada fue originado por nuestro cerebro. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que conocemos, lo que vemos es lo que Él ha querido revelarnos. Salmos 89:11 dice: tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Por eso Apocalipsis 4:11 nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La creación, obviamente incluyéndonos nosotros, la creación depende y dependerá siempre de su Creador. Todo depende del Creador. Mire Salmo 104, verso 24, hermanos, para que usted lo vea. Salmo 104, versículo 24. Dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de, ¿qué dice, hermanos? Tus beneficios. Ve el versículo 27. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das y recogen, abres tu mano y se sacian de, ¿qué, hermanos? De bien. Dios es el proveedor de todo lo que la creación necesite. Él es el sustentador de todo. Hermanos, escuche. Si Dios es el proveedor y el sustentador de todo lo que la creación necesite, ¿no podrá Él proveer y sustentar lo que nosotros, denominados sus hijos por medio de la sangre de Cristo, necesitemos? ¿No lo podrá proveer nuestro Señor, hermanos? Claro que lo puede proveer. ¿Qué es el alimento para la grandeza de Dios? ¿Qué son tus necesidades, tus problemas a comparación de la grandeza de Dios, hermanos? No son nada. Hechos 17, 24, 25, Pablo hablando a los atenienses. Ellos tenían una inscripción, al Dios no conocido. Y Pablo ve eso y habla a los atenienses. Miren el libro de Hechos 17, 24. Vea cómo Pablo habla de Dios, cómo Dios se revela a través de Pablo. Mira lo que dice Hechos 17, por favor, hermanos. Versículo número 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. Y Pablo empieza a hablarles del Dios, del Todopoderoso. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida. ¿Y qué más, hermanos? Dios no depende de ningún hombre. Esa es la grandeza del nombre del gran yo soy. Él no depende de nada ni de nadie. Cuando los de la ciudad de Babel dijeron: vamos a hacer una torre, edifiquemos que llegue hasta los cielos, Dios dijo inmediatamente: voy a confundir su lengua. Y dice la Biblia que Dios confundió la lengua de los de Babilonia y desistieron de la obra que habría hecho. Hermanos, mi pregunta es: ¿qué es el hombre para que Dios tenga de él memoria? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos tú y yo para que Él tenga memoria de nosotros? ¿Qué es el hombre? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo para que Él venga y se nos presente? ¿Qué somos tú y yo? ¿Merecedores de Él? ¿Merecemos algo de Él? ¿Merecíamos conocerlo a Él? No, hermanos. Él se reveló a nosotros en su soberanía y en su misericordia por nosotros, los seres creados. No es Él el que necesita de ti, eres tú el que necesita de Él. Y no habrá un momento, ni un día, ni un lugar en el que Dios necesite algo de ti o de mí. Él nunca necesitará nada de ti y de mí.
Pero por toda la vida, por toda la eternidad, mientras estemos en esta tierra, todos los días de nuestra vida necesitaremos y dependeremos de lo que Él haga. Mi pregunta es entonces, ¿por qué actuamos como si Dios dependiera de mí? ¿Por qué creemos que lo que le damos a Dios sería suficiente? ¿Por qué con esa altivez y orgullo, a veces valentonía que tenemos, llegamos a pensar que Dios se va a agradar solo por el hecho de ser yo? Hermanos amados, lo que nosotros hacemos para Dios es porque Él nos ha abierto el privilegio de que lo podamos hacer. Dios no necesita nada. Dios no necesita dinero para ser Él. Él es el dueño del oro y la plata. Dios no necesita nuestras vidas para que su nombre pueda ser anunciado. Él pudiera ser anunciado aún de las mismas piedras. Sin embargo, el Dios poderoso, el yo soy, le ha dado a nosotros seres mortales, seres pequeñamente, remotamente tan pequeños, nos ha dado a nosotros el privilegio de representar su nombre en esta tierra. Nos ha dado el privilegio de portar su nombre en esta tierra. Si tú y yo podemos hablar de Cristo, si tú y yo podemos hablar de Dios, es porque Él ha querido que tú y yo así lo hagamos. Job dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Claro que no. Pero el humanismo hace ver que el hombre es independiente y autosuficiente. El humanista rechaza a Dios. Humanismo es, el hombre es el centro de todo. Así lo podemos resumir. El hombre es el centro de todo. Hermanos, el centro de todo es Dios. El centro de lo pasado es Dios. El centro de lo presente es Dios. Y el centro de lo futuro será Dios. R.C. Sproul decía, el humanista rechaza a Dios mientras afirma en voz alta el valor de las personas. Pero mire lo que dice Job 22:2. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Habrá algo que nosotros logremos hacer que a Dios le satisfaga? ¿Habrá algo que nosotros podamos declarar o trabajar o hacer que Dios se complazca? ¿Dios se le podrá comprar con lo que nosotros damos? ¿Dios se podrá conformar con el sistema de adoración que el hombre hace? No, hermanos. El hombre jamás podrá satisfacer las demandas de aquel que es justo. Pero si hoy nosotros como pueblo de Dios escogido por gracia podemos satisfacer, podemos adorar, podemos agradarle a Él, no es por nuestras virtudes y talentos, es por la sangre de su Hijo. Aún Él es el proveedor de nuestra propia salvación. Él es el autor intelectual de nuestra reconciliación con Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si tú y yo conocemos a Dios, no fue porque lo encontraste, fue porque Él te encontró a ti. El yo soy le dijo a Moisés, yo quiero revelarme a ustedes. Yo he oído a mi pueblo gemir. Y yo he venido a enseñarles a ustedes, israelitas, esclavos, que yo soy el único. Que ustedes valen y valdrán por lo que mi nombre representa. Pecadores, usted y yo no valemos por lo que usted y yo somos en esta vida. Usted y yo valemos por lo que Él ha hecho en nosotros. No es nuestro nombre el que está de por medio, es el nombre de Él que está detrás de nosotros. Es su gracia la que nos hizo valer. Es su gracia la que llegó en el momento adecuado. Si ahora podemos alabarle y cantarle y adorarle, es porque Él así quiso que fuera. Si así es, entonces, ¿qué razón tenemos para jactarnos y vanagloriarnos en esta vida? ¿Por qué vivimos como si Él dependiera de mí? ¿Por qué vivimos como si le hiciéramos un favor a Él? ¿Por qué creemos que con las migajas que damos, las cosas que hacemos superficiales,
Dios se va a agradar de nosotros. No, hermanos, Dios se agrada de nosotros no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo. Lo que Cristo ya hizo es lo que Él nos tiene a nosotros aquí. Sin embargo, cuando entendemos que el yo soy es nuestro Padre, no va a haber la suficiente trabajo, no va a haber el suficiente tiempo, no va a haber las suficientes fuerzas para pagar lo que Él es. No hay. Siempre estaremos limitados. Pero Dios es tan grande y tan amoroso y tan misericordioso. Ese yo soy es tan poderoso, tan grande, que aún lo dice Pablo en nuestra vida cristiana, pero ese Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo. Aunque delante de Él lo que tú y yo hagamos es nada comparado con su grandeza, aún así Él se deleita en lo que sus hijos hacen. Hermanos amados, ese gran yo soy se presentó a Israel para que conocieran que no era otro Dios, era el único. ¿Y sabe qué hizo Israel con eso? Lo tentaron constantemente. ¿Acaso Dios está entre nosotros? Dios hizo la obra más grande que pudo haber hecho en esa época. Les abrió el mar y pasaron en seco. Todas las naciones paganas, cuando venían a Israel, sabían que Dios peleaba por ellos. Pero Israel no entendió al propio Dios que se les reveló a ellos. Se rebelaron, dudaron, lo tentaron. Pero como Dios es lo que Él es, ellos cayeron muertos a tierra. Porque su nombre es más importante que todos nosotros. Su nombre es más importante que cualquier generación. Él es y Él seguirá siendo Dios. Padre, bendice tu palabra, Señor. Nosotros deberíamos de sentirnos privilegiados de conocer a Yahweh, de conocer al yo soy, al Señor, al Eterno, al Elohim, Adonai. Deberíamos de sentirnos privilegiados de poder decirle a ese Dios trascendente, Padre.